Señoras y señores, durante años el mundo señaló a Venezuela como un ejemplo de fracaso. Pero hoy, frente a mis propios ojos, estoy viendo algo que pocos se atreven siquiera a mencionar: el renacer de una nación que decidió desafiar el orden impuesto por las potencias. Venezuela no está colapsando, está resurgiendo. Y lo está haciendo con una fuerza que podría cambiar el equilibrio global para siempre. He viajado por el planeta, he asesorado gobiernos, he visto la caída de sistemas enteros. Pero lo que ocurre ahora en Venezuela no es solo una recuperación económica, es un grito histórico de independencia. Un país que fue silenciado, hoy vuelve a hablar, y su voz está sacudiendo al mundo. Cuando uno menciona Venezuela, el mundo recuerda petróleo. Pero lo que pocos comprenden es que el petróleo de hoy no es el del pasado. Ya no se trata de una maldición, sino de la columna vertebral de un renacer que está redefiniendo las reglas del poder global. Durante más de una década, Venezuela fue marginada del sistema económico internacional. Las sanciones, la presión diplomática y la asfixia financiera redujeron su producción petrolera a mínimos históricos. Las refinerías se apagaron, los puertos quedaron desiertos, y las potencias que alguna vez cortejaron a Caracas la abandonaron como si fuera un territorio condenado. Pero la historia no terminó ahí. En silencio, mientras los titulares hablaban de ruina, comenzó un proceso de reconstrucción que hoy sorprende incluso a los más escépticos. Desde 2022, Venezuela ha logrado elevar su producción de crudo en más de un 50%, impulsada por alianzas técnicas con Irán, China y Rusia, tres naciones que entendieron algo fundamental: quien controle la energía controla el futuro. El país que muchos daban por perdido está volviendo a colocar barriles en los mercados internacionales, pero ahora bajo sus propios términos. Ya no es la Venezuela subordinada de las décadas pasadas. Es una Venezuela que negocia directamente con Asia, que desafía los canales tradicionales dominados por Occidente y que usa su crudo como arma diplomática y económica de soberanía. Estados Unidos, enfrentado a una crisis energética global, ha tenido que ceder parcialmente y flexibilizar sanciones, porque sabe que sin el petróleo venezolano, el equilibrio del mercado mundial se tambalea. Y esto, precisamente, es lo que hace a este renacer tan significativo. El poder ha cambiado de manos. Yo he estudiado economías devastadas por guerras y sanciones. He visto países que, ante el aislamiento, colapsaron. Venezuela eligió otro camino: resistir. En pleno aislamiento, desarrolló nuevos circuitos logísticos de exportación, rutas hacia Turquía, India y Malasia, rediseñó su modelo de pagos en monedas alternativas y logró algo que parecía imposible: vender petróleo sin depender del sistema financiero occidental. Esa independencia energética ha traído una consecuencia silenciosa pero trascendental: el retorno del flujo de divisas. Los ingresos petroleros, aunque aún lejos de los picos de los años 2000, han permitido revitalizar la inversión pública, fortalecer el bolívar digital y financiar programas sociales que vuelven a tener presencia en las calles. Lo que hace apenas unos años parecía un desierto económico, hoy muestra los primeros brotes de estabilidad. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad nacional. En mis conversaciones con economistas venezolanos, muchos me repiten lo mismo: el petróleo ya no es el fin, es el medio. El medio para financiar ciencia, infraestructura, educación y soberanía tecnológica. El petróleo, ese recurso que durante el siglo XX ató a Venezuela a intereses extranjeros, está siendo reconvertido en un símbolo de independencia económica. Y el mensaje es claro: cuando un país logra recuperar su fuente energética y ponerla al servicio de su propio desarrollo, deja de ser un satélite. Se convierte en un actor. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El regreso del coloso energético latinoamericano, un gigante que aprendió a levantarse sin pedir permiso. Occidente observa este fenómeno con inquietud, porque no solo se trata de energía, se trata del desafío político que implica. Venezuela está demostrando que un país puede reconstruir su poder desde las ruinas y hacerlo sin someterse al sistema de Washington o Bruselas. Es, en esencia, un nuevo tipo de revolución, la revolución energética soberana. Hoy, mientras las refinerías del Caribe vuelven a humear y los tanqueros zarpan rumbo a Asia con la bandera venezolana ondeando de la proa, el mensaje que sale de Caracas es inequívoco: no nos derrotaron, nos transformamos. Y eso, para cualquier economista que entienda el lenguaje del poder global, tiene un significado monumental. Porque detrás de cada barril que sale del puerto de José, detrás de cada contrato con China o con India, hay una declaración implícita que resuena más fuerte que cualquier discurso político: Venezuela ha vuelto.
El renacer de Venezuela no se mide solo en barriles de petróleo, sino en algo mucho más profundo: la capacidad de decidir su propio destino económico. Esa es, en esencia, la verdadera independencia. Durante más de un siglo, Venezuela fue una economía atada a un solo eje: el dólar. Cada transacción, cada exportación, cada plan de desarrollo dependía del sistema financiero occidental. Era un modelo extractivista vertical, diseñado no para fortalecer al Estado venezolano, sino para garantizar la dependencia estructural. Pero algo cambió, y ese cambio, discreto al principio, hoy se siente como un terremoto. A partir de 2019, tras la imposición de sanciones y la confiscación de activos en el extranjero, Caracas comprendió algo fundamental. La vulnerabilidad de un país comienza cuando su soberanía económica depende de la aprobación de otro. Así nació un proceso de transformación silenciosa, una ingeniería económica sin precedentes en América Latina. El gobierno comenzó a diversificar sus monedas de comercio exterior, promoviendo acuerdos bilaterales con Rusia, China, Turquía, Irán e India. Hoy, buena parte del comercio petrolero y minero venezolano ya no se liquida en dólares, sino en yuanes, rublos o rupias. Es más que un cambio contable, es una declaración de independencia. En mis años de estudio sobre economías emergentes, he aprendido que el poder monetario es el poder político en su forma más pura. Cuando Venezuela rompe con la hegemonía del dólar, lo que realmente está haciendo es romper el vínculo invisible de control financiero que durante décadas condicionó su desarrollo. Este acto, que muchos en Occidente interpretan como una provocación, es en realidad una forma de supervivencia, una estrategia para reconstruir un Estado funcional en medio del asedio global. El nuevo modelo venezolano, aún en consolidación, mezcla pragmatismo con audacia. Por un lado, permite inversión privada selectiva, especialmente en minería, agricultura y energía, bajo condiciones nacionales estrictas. Por otro, fortalece alianzas con potencias emergentes para acceder a tecnología, financiamiento y mercados. El objetivo ya no es atraer capital extranjero a cualquier costo, sino controlar el flujo de ese capital para que sirva al interés nacional. En otras palabras, Venezuela dejó de ser un tablero de juego y empezó a mover sus propias piezas. Esto ha tenido efectos profundos. En apenas 3 años, el PIB venezolano ha comenzado a mostrar signos de recuperación, mientras la inflación, históricamente devastadora, ha empezado a estabilizarse gracias a una gestión monetaria más diversificada. El país ahora experimenta una forma de dolarización controlada que convive con un bolívar digital respaldado por los ingresos energéticos. No es una solución mágica, pero sí una transición que refleja un principio esencial del pensamiento económico moderno. La estabilidad comienza con el control soberano de los instrumentos financieros. Y sin embargo, el cambio más profundo no está en las cifras, sino en la mentalidad. Por primera vez en mucho tiempo, Venezuela no está esperando autorización de nadie. Ya no pide préstamos al FMI, no depende de la Reserva Federal ni del Banco Mundial para definir su política macroeconómica. Ha decidido, y esto es histórico, crear su propio marco de desarrollo sin supervisión externa. Esa es la definición pura de soberanía económica. Cuando un país logra controlar su moneda, su energía y sus recursos estratégicos, entra en una nueva fase de civilización política. Y Venezuela, con todos sus errores y contradicciones, está avanzando hacia esa fase. Este es el paso que muchos otros países del sur global están observando con atención, porque el caso venezolano se ha convertido en un laboratorio del postneoliberalismo, una economía que busca funcionar sin someterse a las lógicas del capital financiero global. Desde una perspectiva histórica, esto es monumental. Recordemos que en el siglo XX, casi todos los proyectos de independencia económica, desde nacer en Egipto hasta Allende en Chile, fueron neutralizados o derrocados. Pero Venezuela, a pesar de las sanciones, el bloqueo y el aislamiento, ha sobrevivido. Y ahora, en su renacimiento, está redefiniendo lo que significa autonomía nacional en la era multipolar. La soberanía no es un concepto abstracto, diría Sachs mirando a cámara. Es la capacidad de un pueblo para decidir cómo se distribuye su riqueza, cómo se usa su energía, cómo se protege su moneda. Y en ese sentido, Venezuela está volviendo a ser dueña de sí misma. La independencia política del siglo XXI no se libra en los campos de batalla, sino en los mercados, en los bancos centrales, en los contratos de exportación. Y en ese frente silencioso, Venezuela está logrando lo que parecía imposible: pasar de la dependencia a la autodeterminación. Este es, sin duda, uno de los capítulos más sorprendentes del renacer venezolano.
Y apenas estamos viendo el comienzo de lo que podría ser una revolución económica con repercusiones globales. He estudiado decenas de crisis económicas. He visto sociedades enteras colapsar bajo el peso de sanciones, bloqueos y errores políticos. Pero pocas veces he visto lo que observé en Venezuela. Un país que, tras haber sido llevado al límite absoluto, decidió reinventar las reglas del juego para sobrevivir. Entre 2017 y 2021, Venezuela atravesó uno de los colapsos económicos más profundos de la historia contemporánea. Su PIB cayó más de un 70%. El sistema financiero fue expulsado de los canales internacionales. Más de 900 sanciones externas cerraron el acceso a créditos, repuestos, medicamentos y tecnología. Cualquier otro país, en esas condiciones, habría implosionado. Pero Venezuela hizo algo que desconcertó incluso a sus críticos más duros. Se adaptó. En medio del aislamiento, el Estado y la sociedad civil comenzaron a tejer una red de subsistencia económica alternativa. Se reactivaron viejas prácticas de trueque en comunidades rurales, se promovieron mercados comunales, se legalizó parcialmente la circulación del dólar dentro del país y se permitió la emergencia espontánea de una economía híbrida que combinaba lo formal con lo informal. No era un modelo ortodoxo, pero funcionaba. Mientras las grandes teorías económicas predecían un colapso total, los venezolanos, desde comerciantes hasta campesinos, estaban construyendo una economía de resistencia, capaz de sobrevivir sin el permiso del sistema global. Esa etapa caótica dio paso a algo más estructurado: el Laboratorio Venezolano, un espacio de ensayo forzado donde se mezclaron ideas socialistas, pragmatismo capitalista y soluciones tecnológicas no convencionales. Por ejemplo, ante la imposibilidad de usar bancos internacionales, Venezuela apostó por las criptomonedas y por plataformas digitales para realizar transacciones de comercio exterior. El país fue pionero en la región en desarrollar un ecosistema criptoestatal, no como moda, sino como necesidad. De ese experimento nació el concepto del petro, una criptomoneda nacional respaldada en petróleo y minerales, que aunque no logró la expansión prevista, abrió un precedente global: la idea de una moneda digital soberana respaldada en recursos naturales. Pero el laboratorio no solo fue financiero, también fue humano. Durante los años más duros, miles de pequeñas cooperativas surgieron en los barrios, fabricando alimentos, textiles, medicinas naturales, tecnología reciclada. No eran parte de un plan central, sino la expresión colectiva de una nación que se negaba a rendirse. He conversado con emprendedores de Maracaibo y Valencia que me dijeron algo que resume todo este fenómeno. No podíamos importar, así que aprendimos a fabricar. Y esa simple frase encierra una lección monumental: la innovación nace del límite. Este espíritu de resistencia económica ha generado un efecto inesperado. Hoy, muchos de esos microemprendimientos han madurado y están reintegrándose al sistema formal. Los sectores de agroindustria, textil, alimentación y manufactura ligera crecen a ritmos sostenidos. Y aunque los desafíos siguen siendo enormes: infraestructura, crédito, inflación, Venezuela está creando un modelo de reconstrucción económica desde abajo hacia arriba, donde la población participa directamente en la producción y el comercio. Desde mi perspectiva como economista, lo que Venezuela está ensayando es una nueva versión del modelo mixto latinoamericano. Ya no se trata del viejo esquema estatista ni del neoliberalismo clásico, sino de una síntesis de supervivencia, donde el Estado marca el rumbo estratégico y la sociedad adapta, inventa, produce. Esa es la razón por la que hoy muchos analistas hablan del milagro silencioso venezolano, una recuperación que no nació de los mercados internacionales, sino de la capacidad interna de resistir y reinventarse. Lo que más me impresiona es que este proceso no fue planificado en un laboratorio académico, ni dirigido desde universidades extranjeras. Fue una creación empírica, caótica, profundamente venezolana. Una especie de economía orgánica que, en su resiliencia, se ha convertido en ejemplo de estudio para otros países del sur que buscan alternativas frente al modelo de dependencia. La verdadera fortaleza de una nación no está en la abundancia de sus recursos, sino en la creatividad de su gente cuando todo parece perdido. Esa frase podría definir lo que presencié en Venezuela. Un país que fue llevado a los márgenes del sistema global y que desde allí está construyendo algo que el mundo todavía no entiende del todo. Una economía que no se basa en la confianza del capital, sino en la confianza del pueblo en su propia capacidad de subsistir y avanzar. Y es justamente ahí, en ese punto donde la crisis se transforma en creación, donde comienza el verdadero renacer venezolano. Porque cuando una nación aprende a sobrevivir sin depender de nadie, ya ha dado el paso más difícil hacia la independencia real.
Si algo aprendí en mis años como asesor de gobiernos y en mis viajes por el mundo, es que la geopolítica del siglo XXI no se define solo por ejércitos, sino por alianzas estratégicas inteligentes. Y ninguna alianza es más reveladora en este momento que la que está emergiendo entre Caracas y Pekín. Cuando uno observa la relación entre Venezuela y China, lo primero que suele pensarse es en petróleo y financiamiento. Y, por supuesto, esos elementos están presentes. Pero la realidad es mucho más profunda. China ha entendido que Venezuela representa un nodo crucial en la reconfiguración del poder global. Ubicada estratégicamente en América del Sur, rica en recursos energéticos y minerales, y con una infraestructura que permite la conexión hacia todo el continente, Caracas se ha convertido en un punto de entrada fundamental para la influencia asiática en Latinoamérica. La colaboración entre Venezuela y China no es una simple transacción comercial, es un acuerdo de mutuo fortalecimiento estratégico. Mientras Caracas asegura la inversión y el respaldo tecnológico que necesita para reconstruir su economía y modernizar sectores clave, como energía, minería, telecomunicaciones y agricultura, China obtiene un socio confiable para expandir su influencia en un continente históricamente alineado con Occidente. Es un vínculo que redefine lo que significa ser un país soberano en la era multipolar. China ha financiado y apoyado proyectos de infraestructura vitales, redes de transporte, modernización de puertos, refinerías y plantas de energía eléctrica. Pero también ha impulsado programas de transferencia tecnológica, incluyendo formación de ingenieros venezolanos, colaboración en investigación agrícola y desarrollo de software nacional. Esto convierte Venezuela en un laboratorio de integración tecnológica y económica entre América Latina y Asia, algo que no tiene precedentes en la región. Lo fascinante desde el punto de vista económico y político es cómo esta alianza socava la dependencia histórica de Venezuela respecto al dólar y a los mecanismos financieros occidentales. China financia y recibe pagos en yuanes o en commodities estratégicos, evitando así que los canales tradicionales de control económico puedan condicionar la relación bilateral. De esta forma, Caracas logra una autonomía financiera sin precedentes, mientras que Pekín asegura un suministro estable de recursos críticos para su desarrollo industrial y energético. Pero la dimensión estratégica va más allá de lo económico. Venezuela y China están explorando una diplomacia conjunta en foros internacionales, desde la ONU hasta la OMC y organizaciones del sur global. Caracas ha comenzado a actuar como puente diplomático, promoviendo los intereses de los países emergentes y fortaleciendo la voz de América Latina en un escenario global que antes estaba dominado por Washington y Bruselas. Es un acto de desafío sofisticado, silencioso, que tiene implicaciones profundas. Una reconfiguración del poder internacional basada en la cooperación sur-sur. Lo que me resulta particularmente revelador es cómo este eje Caracas, Pekín transforma la narrativa venezolana. Hace apenas unos años, el país era percibido como aislado dependiente. Hoy, gracias a esta alianza estratégica, Venezuela proyecta influencia, asegura capitales, tecnología y mercados y demuestra que la soberanía no es un concepto abstracto, sino un resultado tangible de alianzas inteligentes. Es un renacer que se construye con visión, estrategia y pragmatismo y no simplemente con retórica política. Al analizar este fenómeno, veo que Venezuela está aprendiendo a jugar un juego global con reglas propias. La relación con China no implica subordinación, implica colaboración estratégica para fortalecer la autonomía nacional. Es un ejemplo claro de cómo un país previamente aislado puede convertirse en un actor relevante en la geopolítica mundial sin someterse al antiguo sistema de poder. Si Occidente esperaba que Venezuela se debilitara tras años de sanciones y crisis, la alianza con China les ha demostrado lo contrario. Un país en ascenso, inteligente en su diplomacia, capaz de forjar un camino independiente y redefinir su papel en el mundo. En este eje Caracas-Pekín vemos no solo comercio o inversión, sino una visión audaz de futuro, donde Venezuela no es un simple receptor de ayuda, sino un socio estratégico que contribuye activamente a la configuración de un nuevo orden mundial. Es un mensaje poderoso. El renacer venezolano no es local ni aislado, es global y desafía las estructuras de poder tradicionales. Este capítulo de la historia venezolana es uno de los más significativos para comprender el impacto real del renacer de un país que decidió desafiar al mundo, no con confrontación, sino con estrategia, inteligencia y visión de largo plazo. Y esa es la lección que quiero que el mundo entienda. Venezuela está volviendo la arena global como un actor autónomo, resiliente y estratégico. Un país no renace solo por sus recursos naturales ni por alianzas estratégicas. Un país renace cuando su gente recupera la esperanza y vuelve a creer que puede construir un futuro propio. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela.
Durante años, la narrativa internacional retrató Venezuela como un país sumido en la desesperanza. Calles vacías, hospitales sin medicinas, escuelas cerradas y migración masiva. Pero la verdad es más compleja y mucho más fascinante. Debajo de esa crisis, en barrios y pueblos, surgió un fenómeno que casi nadie esperaba, una resiliencia social y cultural sin precedentes. Hoy, gracias a la recuperación parcial de la economía y a la gestión estratégica de recursos, se está gestando un renacer humano que acompaña al renacer económico. En la educación, por ejemplo, hemos visto un resurgimiento de universidades y centros técnicos que estaban paralizados durante años. Programas de becas nacionales e internacionales están regresando jóvenes que habían emigrado, trayendo consigo talento, innovación y visión global. Es lo que muchos llaman el retorno de cerebros venezolanos, un fenómeno que simboliza no solo la reconstrucción académica, sino la recuperación del capital humano, que constituye la base de cualquier renacimiento sostenible. La cultura, igualmente, ha comenzado a florecer de formas sorprendentes. En Caracas, Maracaibo y Valencia, artistas, músicos y cineastas están reapropiándose de los espacios públicos y de los medios digitales para narrar historias propias, lejos del victimismo. Se está construyendo una narrativa nueva, un orgullo colectivo que desafía los estereotipos negativos del país y que, al mismo tiempo, proyecta al exterior una Venezuela creativa, resiliente y orgullosa de su identidad. Pero el despertar social va más allá de la cultura y la educación. Los programas de salud y vivienda, aunque todavía limitados, han recuperado presencia en comunidades vulnerables, lo que ha reducido drásticamente ciertos índices de pobreza extrema y mejorado la calidad de vida de miles de familias. En las calles, los mercados populares y cooperativas sociales han retomado fuerza, generando una economía comunitaria que combina supervivencia con innovación. Esto es crucial. Cuando la sociedad se reorganiza desde abajo, crea redes de resiliencia que fortalecen al Estado y al país en su conjunto. Otro elemento fundamental de este renacer social es la tecnología aplicada al bienestar colectivo. Venezuela ha implementado sistemas de salud digital, pagos electrónicos en zonas rurales y plataformas de educación a distancia que conectan comunidades aisladas. Es un ejemplo claro de cómo la innovación tecnológica puede compensar décadas de abandono estatal y contribuir a reconstruir tejido social. Lo que más me impresiona, y que pocas veces se analiza en los informes económicos tradicionales, es el componente psicológico de este renacer. La esperanza, la confianza y el sentido de identidad nacional vuelven a circular entre los ciudadanos. El país está aprendiendo a recuperar su orgullo, y eso tiene un efecto multiplicador en todas las áreas de la vida social y económica. La ciudadanía empieza a actuar no como víctima de la historia, sino como protagonista de su propio futuro. Desde mi perspectiva, este despertar social y cultural no es un fenómeno aislado. Es inseparable del renacer económico y de la nueva postura geopolítica de Venezuela. Un país que recupera su voz en la arena internacional necesita primero recuperar su voz en las calles, en las escuelas, en los hospitales, en los espacios culturales. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El renacer de Venezuela es tanto humano como estratégico. El verdadero poder de un país no reside solo en sus recursos ni en su capacidad de negociación internacional. Reside en la capacidad de su gente para reinventarse, para crear, para educarse y para soñar de nuevo. Y esa fuerza, señoras y señores, es la que hoy impulsa el renacer de Venezuela. Este despertar social y cultural representa, en suma, el corazón del renacer venezolano. Es la señal de que, a pesar de los embates externos y las dificultades internas, Venezuela está construyendo una base sólida para su futuro, donde la economía, la política y la cultura convergen en un proyecto de país autónomo, resiliente y desafiante para el mundo. La verdadera independencia no se limita al control de recursos o a la reconstrucción económica. Se expresa también en la capacidad de un país para proyectarse en el mundo con voz propia, sin someterse a los dictados externos. Y eso es exactamente lo que Venezuela está haciendo hoy. Durante décadas, la diplomacia venezolana fue vista desde Occidente como subordinada, tímida, incluso impotente frente al poder de Washington y Bruselas. Los tratados internacionales, las negociaciones comerciales y las alianzas estratégicas eran casi siempre unidireccionales. Lo que el país obtenía estaba condicionado por las reglas del sistema global. Pero la crisis reciente provocó un cambio radical. Venezuela comprendió que la supervivencia y el renacer dependen de recuperar el control de su política exterior y de redefinir sus alianzas estratégicas. Hoy, Caracas se mueve con audacia en el tablero internacional. Ha estrechado vínculos con África, Medio Oriente y Asia,
consolidando relaciones económicas y diplomáticas que le permiten evitar la dependencia exclusiva de Occidente. Esta diplomacia no es confrontacional en el sentido tradicional. Es inteligente, estratégica y profundamente disruptiva. Venezuela está diciendo, sin palabras, no necesitamos pedir permiso para existir como nación soberana. Un ejemplo claro de esta estrategia se encuentra en los acuerdos energéticos y comerciales bilaterales. Mientras el mundo debate sobre sanciones y bloqueos, Venezuela firma contratos con países emergentes, ofreciendo cooperación tecnológica, suministro de petróleo y recursos minerales a cambio de inversión, infraestructura y apoyo político. Estas relaciones están diseñadas para fortalecer la independencia nacional, no para someterse a intereses extranjeros. Cada acuerdo es un acto de soberanía y un paso más hacia un nuevo equilibrio de poder global. Pero la diplomacia venezolana no se limita a acuerdos económicos. Caracas ha aprendido a aprovechar su voz en foros multilaterales, Naciones Unidas, OMC, UNASUR y otros espacios de influencia. En estos escenarios, Venezuela no solo defiende sus intereses, defiende el principio de autodeterminación de todos los países del sur global. El país se ha convertido en un portavoz de naciones que buscan un sistema internacional más justo y multipolar. Ese liderazgo emergente, aunque silencioso, está redefiniendo cómo se percibe el poder latinoamericano. Desde una perspectiva histórica, esto es sorprendente. Pocos países, en medio de crisis internas y presiones externas, han logrado proyectar influencia diplomática real. Venezuela, sin recursos para mantener un lobby tradicional en Occidente, ha logrado convertir la vulnerabilidad en herramienta de estrategia, demostrando que la diplomacia no depende únicamente de riqueza ni de poder militar, sino de visión, coherencia y capacidad de sorpresa. Lo más notable es cómo este enfoque diplomático refuerza los otros aspectos del renacer venezolano. El control soberano de la economía, la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación social ahora encuentran un reflejo internacional. Los socios estratégicos confían en Venezuela porque ven un país que no solo sobrevive, sino que lidera con criterio propio. Es un ciclo virtuoso. La diplomacia fortalece la economía fortalece la diplomacia y ambos refuerzan la legitimidad interna y externa. Venezuela ha aprendido una lección fundamental, diría Sachs mirando al horizonte. No se trata de confrontar al mundo para ser reconocida. Se trata de actuar con inteligencia, audacia y coherencia. Y eso, cuando se hace correctamente, redefine las reglas del juego. El mensaje que Caracas transmite al mundo es doble. Primero, que no se doblegará ante la presión externa. Segundo, que está lista para asumir un rol activo en la reconfiguración del poder global. Esto convierte a Venezuela en un actor estratégico, inesperado y profundamente relevante en el siglo XXI. La diplomacia del desafío es quizás el capítulo más sutil pero más poderoso del renacer venezolano. No se trata de demostraciones de fuerza ni de confrontaciones directas. Se trata de una estrategia que combina soberanía, visión y pragmatismo, capaz de proyectar al país como un referente de independencia política y resiliencia internacional. Venezuela está enseñando al mundo que, incluso desde la adversidad, una nación puede levantarse, desafiar las expectativas y redefinir su lugar en la historia global. Durante décadas, la riqueza petrolera de Venezuela fue percibida como un arma de doble filo. Atrajo inversiones, pero también dependencia, corrupción y vulnerabilidad frente a intereses externos. Sin embargo, en el marco del renacer que estamos viendo, Venezuela ha comenzado a transformar la manera en que utiliza su recurso más emblemático, combinando pragmatismo económico con visión ambiental estratégica. El país ha lanzado programas piloto de energías renovables vinculadas a su industria energética existente, plantas solares en zonas petroleras, parques eólicos para suplir necesidades de refinerías y proyectos de biocombustibles para transporte local. Esto no solo diversifica la matriz energética, sino que reduce costos operativos y dependencia de insumos importados, mostrando que un país puede modernizar su sector energético sin renunciar a su principal recurso. Lo fascinante de este giro es su dimensión estratégica. Al invertir en petróleo verde, Venezuela posiciona su industria como relevante en un mundo que busca energías limpias, al tiempo que mantiene el control soberano de su recurso. China, Rusia y otros socios emergentes han mostrado interés en colaborar en este campo, ofreciendo tecnología avanzada y financiamiento, lo que convierte al país en un nodo clave de innovación energética en América Latina. Otro aspecto relevante es la vinculación con la industria petroquímica y la manufactura. Venezuela está explorando procesos de refinación más limpios, uso de residuos para generación de energía y desarrollo de productos derivados con menor huella ambiental.
Este enfoque no solo moderniza la industria, sino que abre nuevas oportunidades de exportación hacia mercados donde la sostenibilidad es un requisito, como Asia y Europa. El petróleo deja de ser únicamente una fuente de ingresos y se convierte en un instrumento de competitividad global. Desde la perspectiva social, la iniciativa también tiene impacto. La implementación de energías limpias y biocombustibles crea empleo local, fortalece comunidades y desarrolla capacidades técnicas entre jóvenes ingenieros y científicos venezolanos. Así, la modernización del sector energético se traduce en un renacer cultural y educativo, un fenómeno que pocos países han logrado combinar de manera tan integrada. Economía, innovación y formación profesional trabajando en conjunto. Pero lo más impresionante, desde mi punto de vista, es el mensaje simbólico que esto transmite. Venezuela, un país que muchos creían condenado por su dependencia del petróleo, está demostrando que la innovación puede surgir incluso en contextos adversos. Este giro verde no solo es pragmático, es un acto de desafío frente a la narrativa internacional. Muestra que el país no solo puede recuperarse económicamente, sino también liderar un proceso de modernización responsable con el ambiente y con su gente. He visto a países ricos en recursos fracasar una y otra vez porque sus líderes confundieron abundancia con desarrollo sostenible. Venezuela, sin embargo, está aprendiendo la lección. El futuro se construye combinando riqueza natural con visión estratégica y tecnología. En términos globales, esto redefine el papel de Venezuela en el debate energético mundial. Ya no es solo un proveedor de crudo, es un laboratorio de innovación energética, un país que experimenta con la convergencia entre recursos tradicionales y nuevas tecnologías, y que comienza a ofrecer soluciones replicables en otras regiones del sur global. La apuesta es audaz y arriesgada, pero es coherente con la filosofía que guía todo el renacer. Usa lo que tienes para construir un futuro autónomo y sostenible, incluso cuando el mundo no espera que lo logres. El petróleo verde es, en resumen, una metáfora del renacer venezolano. Un país que transforma su debilidad histórica en fuerza, que convierte un recurso maldito en símbolo de innovación, que demuestra que el desafío no solo es económico, sino también ético y estratégico. Y mientras las plantas solares comienzan a iluminar antiguos campos petroleros, uno entiende que Venezuela no solo está reconstruyendo su economía, está reinventando su lugar en el mundo. No hay renacer posible sin cambiar la historia que un país se cuenta a sí mismo. La narrativa define la percepción, y la percepción define el destino. Venezuela está aprendiendo esto, y lo está haciendo de manera sorprendentemente efectiva. Durante años, Occidente describió Venezuela como un país colapsado, sumido en la desesperanza y la miseria. Las cámaras mostraban calles vacías, hospitales abandonados y familias huyendo. Esa narrativa, repetida una y otra vez, se convirtió en un dogma global. Venezuela es un fracaso. Pero la realidad, como siempre, es más compleja. Mientras el mundo creía conocerla, Venezuela estaba escribiendo su propia historia de resistencia y renacimiento. El primer paso en este proceso fue reconstruir la confianza interna. Mediante programas de vivienda, educación y salud, y la recuperación parcial de sectores clave de la economía, la población empezó a percibir que el país podía volver a funcionar. Esa percepción no es trivial. La confianza social es un recurso económico en sí mismo, capaz de impulsar inversión, consumo y cohesión comunitaria. Cuando la narrativa interna cambia, cambia también la energía de un país para avanzar. Pero Venezuela no se detuvo ahí. El gobierno comenzó a modificar su narrativa externa, utilizando medios digitales, redes sociales y alianzas con plataformas internacionales para proyectar una imagen distinta. Un país que desafía el orden global, que resiste sanciones, que renace contra pronóstico. Ya no se trata de esconder problemas. Se trata de poner en valor los logros y la resiliencia, transformando la adversidad en símbolo de fuerza. Este cambio de narrativa tiene un efecto multiplicador. Los jóvenes regresan del exilio, atraídos por la idea de contribuir a la reconstrucción. Emprendedores invierten en sectores productivos. La diplomacia encuentra un respaldo social sólido. Todo esto refuerza la legitimidad de la recuperación económica y política y genera un círculo virtuoso. El país se reconstruye y esa reconstrucción alimenta el orgullo nacional. El orgullo nacional es, sin duda, el componente más potente de este renacer. No se trata de patriotismo vacío ni de propaganda superficial. Se trata de recuperar la autoestima colectiva de un pueblo que fue humillado internacionalmente. Cuando los venezolanos perciben que pueden influir en su propio destino y que su país vuelve a ser un actor global, la sociedad comienza a operar con otra mentalidad, más creativa, más resiliente, más proactiva.
En mis viajes y estudios sobre desarrollo, he comprobado que los países que dominan su narrativa controlan su futuro. Venezuela está aplicando esa lección con precisión. Cada inversión en infraestructura, cada proyecto educativo, cada acuerdo internacional está acompañado de una comunicación estratégica que muestra al mundo su renacer. Incluso el arte y la cultura se convierten en herramientas para reescribir la historia. Festivales, exposiciones y producciones audiovisuales narran la reconstrucción desde la perspectiva local, creando una identidad nacional cohesionada y orgullosa. La narrativa también funciona como instrumento de resiliencia frente a los ataques externos. Cuando los medios internacionales se enfocan solo en problemas antiguos, Venezuela responde mostrando logros tangibles, desde la reactivación de refinerías hasta programas de energía renovable, pasando por proyectos de innovación social. Cada historia de éxito se convierte en evidencia de que el país no solo sobrevive, sino que se reinventa, desafiando los pronósticos más pesimistas. La narrativa no es solo un relato, es poder, diría Sachs. Y Venezuela está usando ese poder para redefinir su imagen, fortalecer su autoestima y proyectar su influencia más allá de sus fronteras. Este dominio de la narrativa es crucial para el futuro, porque un país que controla cómo se cuenta su historia puede atraer aliados, inversiones y talentos, mientras reduce el impacto de la desinformación y las campañas de desprestigio. Venezuela está demostrando que el renacer comienza en la mente y en la percepción, y que cuando un pueblo cree en sí mismo, puede desafiar incluso al mundo más hostil. En el mundo contemporáneo, la información no es solo poder, es la columna vertebral de la soberanía de un país. Y Venezuela está librando una batalla silenciosa, pero fundamental, por controlar su propio flujo de información y reconstruir su narrativa frente al mundo. Durante años, Venezuela fue retratada en medios internacionales de manera unilateral. Caos, crisis humanitaria, migración masiva. Esa narrativa externa no solo afectó su imagen internacional, sino que socavó la confianza interna y la capacidad de atracción de inversión y talento. Pero un país que aspira a renacer no puede depender de cómo otros lo perciben. Debe redefinir su propio ecosistema informativo. El primer paso fue fortalecer medios nacionales y plataformas digitales independientes capaces de transmitir información veraz sobre la economía, la educación y los proyectos de desarrollo en marcha. El objetivo no es censurar, sino ofrecer un relato alternativo y fundamentado que permita a la población y al mundo ver la complejidad y el dinamismo del renacer venezolano. Esto incluye cobertura de innovaciones tecnológicas, recuperación industrial, programas sociales y diplomacia estratégica. Cada noticia positiva se convierte en un mensaje de resiliencia y esperanza. Otro componente clave es la influencia digital internacional. Venezuela ha desarrollado estrategias de comunicación que llegan a audiencias globales, utilizando redes sociales, reportajes y colaboraciones con medios aliados en Asia, África y América Latina. El país está demostrando que incluso en contextos de aislamiento es posible proyectar voz propia en el escenario global y no simplemente reaccionar a los relatos dominantes de Occidente. Pero la batalla informativa va más allá de los medios. Implica educación y alfabetización mediática. Las nuevas generaciones aprenden a analizar información crítica, a identificar desinformación y a participar activamente en la construcción de la narrativa nacional. Este proceso crea una ciudadanía consciente y preparada para defender la soberanía comunicativa del país. En otras palabras, no solo se trata de informar, sino de formar agentes de resiliencia social capaces de sostener el renacer desde dentro. La estrategia también se extiende al periodismo internacional. Venezuela está invitando a corresponsales y analistas a conocer de primera mano proyectos económicos, energéticos y culturales, mostrando que la realidad supera con frecuencia los titulares sensacionalistas. Cada visita, cada informe independiente, se convierte en una prueba tangible de que el país está en recuperación y que la narrativa de crisis total ya no refleja la realidad completa. Desde la perspectiva de un economista y observador global, esta batalla es fundamental. Los países que no controlan su narrativa informativa están condenados a depender de la percepción externa, y eso limita su capacidad de desarrollo y de influencia geopolítica. Venezuela, al recuperar su voz informativa, garantiza que sus logros y desafíos sean reconocidos en su justa medida, lo que refuerza su autonomía y capacidad de negociación internacional. Un país que controla cómo se cuenta su historia tiene ventajas sobre uno que solo reacciona a las narrativas externas, diría Sachs. Y Venezuela está aprendiendo a usar esa ventaja para proteger su soberanía, fortalecer su economía y proyectar su influencia. La batalla por el futuro informativo es silenciosa pero estratégica. Reescribe la percepción externa del país.
Refuerza la autoestima interna de los ciudadanos, atrae aliados y socios internacionales. Sustenta los otros pilares del Renacer: economía, diplomacia y cultura. En definitiva, Venezuela no solo está reconstruyendo su infraestructura, su economía y su sociedad, sino que también está recuperando la capacidad de narrar su historia. Esa narración, precisa, veraz y estratégica, se convierte en un arma poderosa, una herramienta de soberanía, de resistencia y de transformación. Y mientras el mundo observa, a menudo desde la incredulidad, Venezuela demuestra que controlar la información es, hoy, controlar el destino. Si este recorrido por el renacer de Venezuela te hizo ver más allá de los titulares, comprender su resiliencia y descubrir cómo un país desafía al mundo, no guardes esta historia solo para ti. Comparte este mensaje con quienes buscan entender la verdad detrás de los medios, con quienes creen en la fuerza de la soberanía y la esperanza. Dale like para mostrar que valoras la información profunda y el análisis auténtico, y ayúdanos a que más personas conozcan cómo Venezuela está reconstruyendo su futuro, con audacia, inteligencia y orgullo nacional.